Hola amigos, es un placer estar con ustedes otra vez. Hoy es déjenme yo leo aquí, el sábado 24 de noviembre de 2018 y esta es la primera vez que grabo desde la pantalla, aunque ustedes también me pueden ver en una esquina, pero estoy grabando desde la pantalla porque quiero implementar este sistema que pienso que va a ayudar más a comprender porque ustedes tienen la posibilidad de leer los textos o por lo menos los keynote que yo voy a estar haciendo cada semana para ustedes y yo quiero que me digan si les gusta más así o si volvemos al sistema antiguo o qué proponen. En este momento ustedes están viendo un keynote no completo porque si pongo toda la pantalla completa no dejaría ver mi cara. Esa es otra opción que puedo hacer. Yo quiero escuchar ideas durante esta semana que ustedes me pongan en sus mensajes que les gusta más. Por ahora lo voy a hacer así hasta que escuche sus recomendaciones que siempre son muy bienvenidas. Bueno, vamos a tener una palabra de oración y empezamos el tema de hoy. Maravilloso Padre que moras en los cielos, gracias Señor porque nos ayudas a entender tu palabra, nos das discernimiento gracias a tu Espíritu. Te pido Padre que nos ayudes a entender este tema de hoy y te pido una bendición para todos los que escuchan este tema. Ayúdanos, enséñanos y ayuda a prosperar este ministerio de estudio. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Yeshua. Bueno, como ustedes ven ahí en la pantalla, el tema de hoy es el Pentecostés. El nombre, este nombre está en griego, pero el nombre original es en hebreo. Entonces yo quiero explicarles por qué se dice Pentecostés y el origen del nombre viene del griego, que se decía, en el griego se decía Pentecoste Emera, que sin Pentecoste, Pente viene de 5, en este caso 50, el número 50 ordinal, que sería el quincuagésimo Emera, que es día, el quincuagésimo día. Es decir, que estamos contando 50 días. Y el nombre se inició desde los judíos que hablaban griego y que vivían en la zona donde se hablaba el griego, pero luego ya los escritores del Nuevo Testamento también lo empezaron a usar. Ahora, otros nombres que se usaban antes y que se siguen usando entre las comunidades judía y mesiánica por lo menos son la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha, y valga la aclaración, es la cosecha del trigo, no la de la cebada, y el día de los primeros frutos. También son los primeros frutos del trigo. A mí personalmente me gusta más utilizar la palabra las semanas porque así lo llamó Dios en el Deuteronomio, ya lo vamos a leer. Entonces vamos a ver de dónde viene esta celebración y por qué su nombre. Primero tengo que hablarles sobre algo que se llama la cuenta del Homer, en hebreo es Sefirat o Haomer, y qué es el Homer, ¿ok? El Homer es una gavilla, pero vamos a leer primero Levíticos 23:15, dice así: contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida. Aquí está hablando de la gavilla de la cebada que se entregó en la convocación que yo les expliqué el sábado pasado, que es la de las primicias. Ese día que se entrega la gavilla de la cebada, desde ese día dice, contaréis 7 semanas completas. Y en el verso 16 dice, contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor. Miren que cuando dice contaréis, en el verso 15, cuando dice contaréis
7 semanas completas es desde el día, digámoslo, como era desde el día domingo, que fue el día que se presentaron las primicias o la primicia de la cebada. Desde ese día domingo se cuentan 7 semanas completas y si lo hacemos así eh, nos da 49 días, 7 por 7, 49 días desde ese día. Pero si yo lo cuento desde el sábado anterior a ese domingo, entonces nos va a dar un total de 50 días, porque dice en el verso 16, contaré 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. Es decir, desde el día de reposo hasta 7 semanas hasta el día de reposo serían 49, pero dice hay que contar hasta el día siguiente, por eso se cuentan 50 días. Y luego en el verso 17 dice, traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de una efa. Serán de flor de harina amasados con levadura como primeros frutos al Señor. Miren que aquí aparece el nombre primeros frutos, por eso también se llama la fiesta de los primeros frutos. Es muy importante notar que estos panes, a diferencia del pan que era solo uno que se ofrecían las primicias, estos 2 panes son 2 panes con levadura. Esto tiene un significado también si lo comparamos con el pan sin levadura de la primicia. Voy a ver si alcanzo a explicarlo hoy. Bien, vamos a leer lo que dice Deuteronomio 16. Para ver por qué en el pueblo judío siempre lo ha llamado la fiesta de las semanas. Dice así en el verso 9, 7 semanas contarás, comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoz a la mies. Entonces celebrarás la fiesta de las semanas al Señor tu Dios con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según el Señor tu Dios te haya bendecido. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, y el forastero, el huérfano y la viuda que están en medio de ti, en el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre. Y te acordarás de que tú fuiste esclavo en Egipto. Cuídate de guardar estos estatutos. Miren que esto es en Deuteronomio. Todavía ellos no han llegado a la tierra prometida. Todavía Dios no ha escogido ese lugar donde iban a poner su nombre, que era el templo en Jerusalén. Pero Él está diciendo desde ya que van a ir a ese lugar. Hay 3 momentos en los que se hacía peregrinaje a Jerusalén, en 3 de las convocaciones. Una de las convocaciones era esta de las semanas. Antes de seguir con el tema, quiero mostrarles algo muy interesante que tal vez ustedes no sepan, tal vez algunos sí lo sepan, y es que las comunidades judías y mesiánicas hacemos algo que es contar realmente los días hasta que llegue el día 50. Dice, contaréis 7 semanas completas. Nosotros realmente las contamos, es decir, cada día hacemos una oración y decimos, hoy es el día tal. Quiero mostrarles aquí hay muchas diferentes maneras de llevar el conteo y en el internet aparecen varias posibilidades que son muy buenas y que nosotros usamos a veces. Esta que les estoy mostrando es uno puede imprimir esta hoja y ahí ven que hay 50 bolitas allí y entonces uno va utilizando cada una o va marcando cada una para saber dónde está. Además de contarlas, pues hay una oración específica que se lee, hay unas especies de bendiciones que se leen y agradecimientos a Dios, en fin.
Yo no les voy a hablar de estos detalles, pero yo les estoy mostrando aquí las cosas que se hacen cada día durante los 50 días, esperando pues las 7 semanas. Am, la verdad es que es una espera muy emocionante. Es como la espera de la novia cuando se va a casar con el novio. Hoy no voy a hablar de ese tema, pero justamente durante esta celebración de las semanas es la misma celebración en la que se entrega también el pacto matrimonial al pueblo de Israel. Y por eso es como que la novia está contando los días para llegar a este momento. Esto lo voy a presentar en posiblemente el próximo sábado. Siguiendo pues con el tema, tenemos aquí que vamos a ver entonces el asunto de las semanas ya en hebreo, ¿ok? Entonces, ya les dije que se llama la cuenta del Omer porque Omer es una gavilla, en hebreo se dice Omer, pero en español se dice gavilla, es la gavilla de la cebada que se entrega el día domingo después del día, justo el día de la resurrección, que es el día después de ese Shabbat. Entonces, la palabra semanas, semana en hebreo viene de la palabra 7, que es Sheva, y Sheva 7, y semana es Shavua, porque una Shavua o una semana consta de 7 días, por eso se dice Shavua, viene de la misma raíz. Y Shavuot es el plural, esta terminación ot convierte la palabra en plural, ya no es semana, sino semanas. Es decir, que la palabra, sí, Shavuot es la palabra para, que se dice en hebreo para Pentecostés. No se dice quincuagésimo, sino que se dice semanas. Ese es el nombre que se le da. Ahora, ¿cómo se cuenta? Pues lo que yo les leí es que el día después del día de reposo, en este gráfico que hice, aparece una línea de tiempo que va desde el día 14, que es el día de la Pascua, el día en el que se sacrifica el cordero. Luego va el día 15, que es el día donde empieza la convocación o la fiesta que se llama Panes sin Levadura, que son las primicias también, perdón, no son las primicias, los panes sin levadura, que va por 7 días, desde el día 15 hasta el día 21. Entonces, durante todo este tiempo se come pan sin levadura. Y la tercera fiesta que se celebra va después del sábado semanal, que sería en este caso el 17, después del sábado sería el 18, y es la fiesta o la convocación que expliqué el sábado pasado, que se llama las primicias y que es cuando se entregan los primeros frutos de la cebada, que es la cosecha que se está haciendo durante ese mes de Aviv. Ahora, a partir de esta fecha, que es el 18 en este caso, no siempre caen los mismos números, pero a partir del 18, entonces, perdón, no siempre caen los mismos días, quiero decir, a partir del 18 entonces, que es el día de las primicias, se empiezan a contar las 7 semanas y hasta que lleguemos a la séptima semana, a ese domingo son 49 días, pero si lo contamos desde el 17 hasta ese día serían 50 días. Eso es lo que está diciendo allí. Una aclaración que yo escribí aquí es que la cuenta inicia el sábado en la noche, que es el inicio del domingo realmente, porque recordemos que los días en la Biblia empiezan al anochecer. Cada día empieza al anochecer, es decir, que cuando se pone el sol a las, digamos, 6 de la tarde, ya no es más sábado, sino que ya es domingo.
Entonces ese día por la noche se empieza a hacer la cuenta del Omer, se empieza a hacer la oración hasta llegar a los 49 días o a los 50 días en este caso. Bueno, también recordemos que son los primeros frutos del trigo, no de la cebada, porque la cebada ya se ha recogido. Entonces aquí estamos hablando de la segunda cosecha. Ahora voy a leer lo que dice a continuación. Dice desde el versículo 17, yo ya había leído un pedacito, lo vuelvo a leer. Traeréis, y esto es, les recuerdo, esto es Levítico 23. Entonces vuelvo a leer desde el verso 17. Traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2/10 de un efa. Serán de flor de harina, y aquí pues es harina de trigo, amasados con levadura, como primeros frutos al Señor. Ok, entonces, para resaltar aquí, son 2 panes, no uno. Hay muchas interpretaciones sobre por qué son 2 panes. Algunos dicen que se refiere al Antiguo y al Nuevo Testamento. Otros dicen que se refiere al pueblo judío y el gentil. Bueno, hay toda clase de explicaciones, pero bíblicamente no hay ninguna explicación de por qué son 2 panes. El número 2 en hebreo se usa también para significar algo que es diferente de Dios, siendo Dios la unicidad o siendo Dios el número 1, el ser humano sería el número 2. El número 6 es el número de hombre, el que representa al hombre, pero el número 2 es un número que tiene varias connotaciones. Uno es de división, otro es de ser el segundo después del primero, no el primero. Otro tiene que ver con el pecado en el sentido de que después de que el hombre dejó su unidad con Dios, entonces ya quedó como segundo y en ese sentido ya quedó, digamos que con una culpa que lo hizo ser el segundo y de allí nace el nombre, por ejemplo, de Anashim, que tiene que ver con la misma raíz del 2, que quiere decir personas. Entonces, todo este número está ligado a las personas que son pecadoras. Y en ese sentido, yo entendería por qué este pan es un pan con levadura, a diferencia del pan sin levadura que representa a Yeshua. Este es un pan que está con pecado, pero que aún así, aún siendo pecadores, nosotros ofrendamos a Dios que es sin pecado. Eso es lo que yo entiendo. No está explicado así en la Biblia, pero podría ser una otra interpretación. No lo puedo asegurar, pero tiene más sentido pensarlo desde lo que significa el número 2 en la Biblia. Bien, entonces luego en el verso 18 dice, junto con el pan presentaréis 7 corderos de un año sin defecto. Tampoco hay una explicación en las escrituras de por qué se usan las ofrendas numeradas. Se dice trae una determinada, algunas veces trae un animal, otras veces trae 2, otras veces trae 7. No hay ninguna explicación clara en las escrituras. Yo diría que 7 corderos podrían ser por las 7 semanas, un cordero representando cada semana de estas 7 semanas que se está esperando. Podría ser, no es algo que se pueda asegurar. Cuando ya estemos morando con Yeshua, pues vamos a entender todas estas cosas que no son importantes ahora para nuestra salvación. Pero a mí, yo soy muy curiosa, a mí me interesa todo esto mucho. Luego dice, un novillo del ganado y 2 carneros serán holocausto. Yo puse en color, en diferente color cada aspecto que encontré como agrupado. Entonces, hay unas ofrendas que son holocausto, que son ofrenda encendida a Dios.
y que pueden representar a Yeshua porque es una ofrenda grata a Dios. Y entonces para esta ofrenda se pide un novillo y 2 carneros, para esta que es holocausto. Luego hay otra, bueno, esta voy a seguir leyendo, junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones. Toda esta ofrenda pues de carne iba también con ofrenda de cereal, posiblemente trigo en este caso, y libaciones. También en el verso 19 dices, ofreceréis también un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Muchas veces el macho cabrío se ofrenda por el pecado de las personas. En Levítico 23, en Levítico 16 hay mucho sobre eso, sobre esa parte. Entonces, el macho cabrío entonces es por el pecado, y luego puse en color anaranjado 2 corderos de 1 año como sacrificio de las ofrendas de paz. Aquí también tenemos ofrendas de paz. Entonces tenemos la ofrenda mecida, tenemos el holocausto, que es la ofrenda quemada, tenemos el macho cabrío, que es, tenemos la ofrenda por el pecado, y tenemos la ofrenda de paz. 4 tipos de ofrenda, o prácticamente 3, porque la ofrenda mecida es mecer las otras ofrendas también. Entonces dice en el verso 20, entonces el sacerdote los mecerá junto con el pan de los primeros frutos y los 2 corderos como ofrenda mecida delante del Señor. Serán cosa sagrada del Señor para el sacerdote. El sacerdote es el que era el que oficiaba toda esta ceremonia. Me llamó la atención, pero no puedo dar ninguna explicación sobre el patrón numérico que aparece en este pasaje que les estoy leyendo. Aparecen 2 panes, un novillo, 2 carneros, luego aparece un macho y 2 corderos. Es decir, es un juego de 1 y 2, 1 y 2, y lógicamente aparecen los 7 corderos que les dije que pueden ser por las 7 semanas. Pero el juego numérico es de 1 y 2, 1 y 2. Para mí tiene una similitud con el hecho de que hay un personaje, ¿sí? que está, hay un pacto, en todo esto hay un pacto, hay un acuerdo entre Dios y los hombres. Y algunos de los sacrificios representan a Yeshua, y otros sacrificios representan al hombre. En ese sentido, puede ser, pero todo es especulativo. Yeshua claramente es el Cordero que quita el pecado del mundo, así que, y normalmente el macho cabrío se utiliza para ofrenda como el pecado, pero es todo lo que podemos decir y no vale la pena especular más sobre este tema. Bien, entonces este es, digamos que la parte ceremonial de la convocación de las semanas, como Dios estaba pidiendo que se hiciera. Ahora, dice en el verso 21 del mismo Levítico 23, dice así: en este mismo día haréis también una proclamación, habréis de tener una santa convocación, no haréis ningún trabajo servil, estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Yo ya les dije que hay una cosa que se llama Shalosh Regalim, que traduce en español los 3 peregrinajes o peregrinaciones al Templo de Jerusalén. Y de las 7 convocaciones, 3 de ellas, en 3 de ellas se hace peregrinaje a Jerusalén. Ellas son la Pascua, Pesaj, Shavuot, que es esta que estamos empezando a explicar hoy, que es las semanas, y Sukkot, que es las cabañas o tabernáculos. Estas 3 son
las más importantes y las que representan a las otras fiestas. Las primeras tres fiestas que son Pascua, panes sin levadura y primicias están todas dentro de lo que se llama la Pascua o la Pesa. Shavuot está sola, es una fiesta sola y tengo mucho, mucho que decir sobre ella que voy a presentar en el próximo sábado, porque está sola, que significa la parte espiritual de esta fiesta, y Sukkot recoge a las otras tres fiestas. Sukkot es tabernáculos y recoge la convocación que se llama las trompetas, o que lo llaman erróneamente en Israel el Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas o la proclamación. Luego está el Yom Kippur, el día del perdón o el día de la expiación, y luego está Sukkot. Estas tres últimas están, digamos que, eh, recogidas en lo que se llaman las fiestas de el otoño, mientras que las de Pascua, las tres de Pascua son las fiestas de primavera, estas son las fiestas de otoño, las de Sukkot. Y Shavuot, como les decía, es una convocación única porque no está acompañada de ninguna otra. Y siempre me ha gustado presentar esta explicación de Shavuot dentro del candelabro, porque el candelabro tiene 7 brazos, pero hay un brazo en el centro que queda como muy, muy bien puesto cuando nos referimos a las fiestas. Esto es lo que quiero presentar el sábado entrante. También quiero decirles que Shavuot cae en el mes hebreo de Sivan, que coincide con mayo o junio de nuestro calendario de hoy en día. Entonces, esto es todo lo que tengo para hoy. No quiero avanzar porque lo que viene es muy, muy profundo. Voy a hablar del matrimonio con Dios y de cómo esta fiesta de Shavuot coincide, así como lo presentan aquí en términos agrícolas, también coincide con los 50 días después de que el pueblo sale de Egipto y recibe la Torá en el monte Sinaí, recibe los 10 mandamientos. Voy a hablar de este tema. Voy también a volver a explicar el contexto eh, mesiánico de todas las fiestas, cómo todas las fiestas están eh, no solamente eh, eh, mostrando y prefigurando el plan de salvación, sino también mostrando el pacto de Dios con los hombres. Voy a presentar un esquema del pacto con las fiestas, poniendo Shavuot, esta fiesta, como la fiesta central, porque es el momento del matrimonio de nosotros con Dios. Entonces, eso es lo que voy a presentar el próximo sábado, y el siguiente voy a hablar del significado espiritual y del cumplimiento de la fiesta en el momento de lo que sucede en el Pentecostés cuando los apóstoles están reunidos en el templo. Eh, Esto es pues lo que va a pasar de aquí en adelante. Si tienen preguntas, no duden en escribirlas allí en la página, y que tengan una semana muy feliz, les deseo, y que sigamos adelante con este proyecto.